Génesis capítulo 26, vamos a la palabra de Dios. Estamos muy bendecidos este día. Aleluya, ¿cuántos están bendecidos este día? Estamos felices de estar en la presencia de Dios. Estamos listos para oír palabra del Señor y ya hemos alabado, hemos adorado. Queremos dar la bienvenida a todos los que están conectados, a todos nuestros hermanos, amigos en este lugar. Bienvenida especial a una representante de nuestra célula en Alemania que está aquí hoy también con nosotros. Dios les bendiga. Y todos los que están presentes, es una bendición poder venir a la casa de Dios. Aleluya. Génesis 26. Estuvimos compartiendo esta escritura el lunes antes pasado con los líderes y hay otras cosas que Dios nos ha regalado, así que vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios. Génesis 26:1, leemos en el nombre de Jesús. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. No olvide eso. Repito, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Es como si yo dijese, hubo una crisis después de la crisis que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. Si usted va al verso 12, allí lo tenemos en la pantalla, verso 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esek significa contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Signa significa enemistad. Y se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios y espaciosos. Y dijo:
porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aleluya. Alce su mano. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites en tu casa, el día más esperado de la semana, Señor. Anhelamos venir a este lugar a adorarte, a oír tu palabra, a tener ese tiempo de comunión unos con otros, a sentir de tu gloria, de tu presencia. Señor, a la misma vez sabemos que muchos han venido con una necesidad en particular, buscando una palabra. Tú la tienes para ellos. En el nombre de Jesús estamos listos para oírlo, Señor. Bajo la gloria de tu Espíritu, bajo tu palabra, Señor, podamos ministrar. En el nombre de Jesús, toda gloria, toda honra y alabanza es para ti. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno. Aleluya. Le damos una alabanza al Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gracias por estar aquí esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. En primer lugar, debemos reconocer que al igual que Isaac, nosotros también somos hijos de Abraham por la fe. Aleluya. Eso es lo primero que tenemos que reconocer en este día al iniciar este mensaje, que somos hijos de Abraham por la fe. Y si somos hijos de Abraham por la fe, eso significa que también somos herederos de las promesas de Abraham y de las bendiciones de Abraham. Somos dueños de las mismas promesas que fueron transferidas a Isaac, hijo de Abraham. Su padre le bendijo también. Dios quería confirmar esas bendiciones en Isaac, las bendiciones de Abraham, confirmarlas en Isaac. Y nosotros, repito, somos hijos de Abraham por la fe. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos son herederos acá? ¿Sabe lo que dice Dios de Abraham? Lo que Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Esa bendición también es para nosotros. Isaac fue el segundo hijo del patriarca. Isaac fue el segundo de los patriarcas, el hijo prometido a Abraham. El primer hijo, por supuesto, pero fue el segundo de los patriarcas. Él heredó las posesiones de su padre, y también, curiosamente, cuando usted analiza las escrituras, él debió enfrentar las mismas luchas, los mismos conflictos, los mismos retos de Abraham, su padre. Cuando usted se detiene, y esta mañana revisaba un poquito más a profundidad los versos, y uno se detiene y es maravilloso lo paralelo de la historia entre Isaac y Abraham. Tan parecido la historia de estos patriarcas. Abraham tuvo que huir del hambre. Abraham tuvo que ocultar la identidad de su esposa. Lo mismo le ocurrió a Isaac. Isaac tuvo que huir del hambre, de una gran crisis. De la misma manera, él tuvo que ocultar la identidad de su esposa. Abraham sufrió por no poder tener hijos. Isaac también sufrió por no tener hijos.
y debieron los dos luchar por su subsistencia en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempo de crisis. De hecho, la Biblia lo explica así, que hubo una gran hambre en la tierra después del hambre o de la crisis que tuvo que pasar Abraham. Entonces nos damos cuenta que enfrentaron muy parecido, en paralelo quizás, las mismas circunstancias. Y esto es muy significativo, que Isaac enfrentó las mismas circunstancias de su padre, porque eso, hermanos, es una situación real en el aspecto familiar y espiritual. Permítame regalarle algo esta mañana. Muchas veces repetimos cosas que vivimos en casa, y aunque no nos gustaba lo que sucedía en casa, lo repetimos igual o lo hacemos igual. Yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo esta mañana. Y esto se debe porque tú y yo nos formamos en ese entorno donde consciente o inconscientemente íbamos absorbiendo lo bueno o lo malo que pasaba en casa. Por lo tanto, el cómo nosotros nos enfrentamos hoy a algunas circunstancias de la vida, nuestra reacción, el cómo enfrentar la vida, depende mucho de lo que vivimos en casa. Y aunque aquí la mayoría son personas resilientes, que se levantan, batalladoras, gente que no se da por vencido. ¿Cuántos dicen amén a eso? La realidad es que sale a flote en algunas circunstancias de la vida lo que absorbimos en casa. Cómo nuestros padres enfrentaron algunas circunstancias en casa, cómo enfrentaron algunas situaciones de la vida. Y este es el regalo que le quiero dar a los padres, y me pongo en primer lugar como padre. Debemos tener cuidado cómo actuamos ante la vida y cómo actuamos en casa. Debemos tener cuidado cómo hablamos ante algunas circunstancias, cómo actuamos, porque ese es el antecedente que tendrán nuestros hijos cuando confronten la vida. Y yo creo que nuestro trabajo es tratar de hacerle el camino un poco más viable a nuestros hijos. Pero indudablemente el antecedente que traemos de casa nos va a llevar a actuar de determinada manera en determinada circunstancia. De la misma manera, tus hijos van a actuar de determinada manera por el antecedente que traes en casa. Dígale al que está a su lado, vamos a tratar de hacer las cosas bien, dígale. Otra cosa que tenemos que aprender en este escenario que nos proponemos estudiar esta mañana es que podemos aprender de las referencias malas y buenas. Porque tampoco yo me puedo escudar diciendo es que yo soy malo porque en casa fueron muy malos. De lo bueno tenemos que aprender a repetirlo, y de lo malo a decir yo no lo voy a hacer igual, yo voy a hacer mejor que eso. No es difícil caer en los mismos errores. No es difícil caer en los mismos errores de nuestros antepasados, pero debemos trabajar con la ayuda de Dios para que el ciclo se rompa y lo negativo y lo malo no sea transferido a las próximas generaciones. La realidad es que no logremos vencer a cabalidad todos los enemigos, todos los errores, pero mi trabajo es hacer las cosas diferentes, porque la próxima generación será mejor que esta. Nuestros hijos serán mejores. Aleluya. Nuestros hijos lograrán mayores cosas. Nuestros hijos serán mejores padres, mejores ciudadanos. ¿Habrá alguien que cree esa palabra? Nuestros hijos serán muchos mejores.
Por eso yo debo esforzarme en trabajar en esas áreas para que puedan tener una mejor referencia. No significa que tu hijo no va a enfrentar circunstancias en la vida. Sí lo va a hacer, pero va a tener una buena referencia. No significa que se le va a hacer más fácil, o posiblemente sí, pero van a tener una buena referencia. Van a tener un ejemplo que seguir. Ellos dirán: mi padre fue un luchador, un hombre de fe, yo también puedo serlo, yo también lo puedo lograr. Ahora, mire detenidamente lo que hizo Isaac al igual que su padre. Génesis 26:1. Después hubo una gran hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Pero versos anteriores, Isaac había decidido irse a Egipto. Vaya conmigo, por favor. Había decidido irse a Egipto porque la referencia que él tenía era la de su padre. Abraham en tiempos de crisis se fue a Egipto, y ahora su hijo Isaac quiere hacer lo mismo. Pero cuando él se propone ir a Egipto, Dios le habla y le dice: no te vayas de este lugar, no te muevas, porque te voy a bendecir. Enfrentó lo mismo que Abraham, pasó por las mismas circunstancias, pero lo mejor de todo es que Isaac tenía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Isaac fue poseedor de la promesa porque su padre fue obediente. Si usted recuerda los versos que leímos al principio, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra que Dios le está dando a Isaac es: te voy a bendecir aquí en Gerar, te voy a prosperar, no te vayas a Egipto. Voy a hacer de ti alguien muy grande, y voy a confirmar la palabra que le di a Abraham. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos. ¿Lo entendió, hermano? Bueno, se lo voy a explicar. Padres, nuestra obediencia hoy va a repercutir en el futuro de nuestros hijos mañana. El que se confirmen esas promesas que Dios le ha dado a tu familia va a depender de tu obediencia hoy. Va a depender de lo que tú hagas hoy. De tu obediencia depende mucho el futuro de tus hijos. El hombre más sabio sobre la tierra dijo, Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aleluya. Tus hijos van a ser dichosos. Repito, tus hijos van a ser dichosos. Tus hijos van a ser dichosos después de ti. Tus hijos se van a casar bien, van a ser felices, van a ser bendecidos, van a ser prosperados. Bueno, algunos pocos padres quieren eso, pero yo grito amén a eso, aleluya. Yo grito amén a esa palabra. ¿Por qué? Porque tú vas a caminar en integridad, y la promesa es que tus hijos serán dichosos después de ti. Y a Isaac lo alcanzó esta promesa porque su padre anduvo en obediencia, porque guardó los preceptos, los mandamientos y las leyes. Y si usted ve la cosa hoy un poco oscura en la familia, un poco oscura en el hogar, aférrese a la promesa, aférrese a la palabra, aleluya. Porque Dios va a confirmar esa palabra en ti, y Dios va a confirmar esa palabra en tus hijos. Hay palabra de Dios para alguien esta mañana. Dios va a confirmar su palabra. No significa que no lleguen momentos de crisis. No significa que no lleguen momentos de retos, de desafíos.
Pero la promesa se alcanza actuando y viviendo como vivió Abraham. ¿Cómo vivió Abraham, hermano Joel? En obediencia y por fe. Dígale al que está a su lado: obediencia y fe. Así se va a confirmar la promesa sobre nuestros hijos, con obediencia y fe. Aleluya. La Biblia dice que habitó en Gerar. La región de Gerar era un lugar desolado a orillas del desierto, una zona desértica, y el agua era mucho más valiosa que el oro en aquel momento, pues no había agua. Y si no había agua, entonces había hambre, no se podía sembrar, no se podía producir la tierra. Pero dice la Biblia: pero Isaac sembró aquel año y cosechó, dice la Biblia, al 100 por 1. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Y sembró aquel año y cosechó al 100 por 1. Aleluya. Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y dejemos que esta palabra ministre a alguien. Aleluya. Yo creo que alguien ha venido necesitado de una palabra esta mañana. Aleluya. 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 Yo sé que alguien dice: eso no es lo que estoy viviendo, pastor. Estás en un paso difícil, pero ten fe y obedece a la palabra. Isaac había aprendido a obedecer a Dios frente a cualquier pronóstico terrenal. Y eso es lo que hace la diferencia entre un hombre común y un hombre espiritual. Porque Isaac había aprendido a obedecer a Dios frente a cualquier pronóstico terrenal o humano. ¿Por qué lo hizo Abraham? Tenía un referente. Y perdóneme que Dios no me permite continuar más adelante. Debo quedarme aquí un minuto. ¿Sabe por qué Isaac obedeció a Dios ante cualquier pronóstico terrenal o humano? Porque él tenía un referente. ¿Cuál era el referente? Su padre. ¿Cuál era la referencia? Abraham tomó a Isaac y le dijo: vamos al monte, camino de 3 días. Tomó animal, leña, tomó a su hijo y subieron. Dejó a los siervos en cierto lugar y le dijo: nos espérennos acá. Y subieron al monte. Preparó el altar, preparó la leña. Va conmigo, mi amado hermano, va conmigo esta mañana. Preparó el altar, preparó la leña. Ya todo estaba listo. Y la pregunta de Isaac fue: Señor, Padre, yo veo todo listo, pero no veo el animal, el cordero para el sacrificio. La respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Montó a su hijo en el altar, lo amarró, y cuando iba a sacrificarlo en obediencia a Dios, de entre el monte salió un animal. Y ese día Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Aleluya. Isaac sabía que aún en los días más difíciles Dios puede proveer. Isaac sabía que aún cuando no hay esperanza, Dios puede proveer si obedecemos a su palabra. ¿Alguien me va siguiendo esta mañana? Y Isaac sabía que su padre fue obediente y Dios se proveyó del sacrificio. Aleluya.
Así que Isaac dijo, si Dios dice que siembra en tiempo de sequía, no hay agua, no hay lluvia, nadie está sembrando, yo voy a sembrar. ¿Por qué? Porque Jehová es Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Cuántos tienen ese Dios esta mañana? El Dios que provee, el Dios que provee. Si obedezco y tengo fe, Él va a proveer. Él va a hacer salir un cordero de la nada. Él va a hacer salir agua del desierto, pero Él va a proveer. Aleluya. Isaac lo sabía. Sin embargo, hermanos, al parecer, o parece ser, cuando usted lee la Biblia, Dios de Abraham, vaya conmigo, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios fue confirmando el pacto en cada uno de ellos. Pero Abraham pasó días difíciles, días de crisis. Isaac pasó días difíciles. Y de lo mismo Jacob, días difíciles, días de crisis. Y parece ser que todos los hijos de Abraham pasan por momentos de crisis. A todos los hijos de Abraham en algún momento podemos pasar por momentos de crisis económicas, familiares, matrimoniales. Pero es en los días de crisis donde Dios confirma el pacto sobre nosotros. Aleluya. Es fácil decir Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque casi no vemos la otra cara de la moneda, los momentos que tuvieron que enfrentar. Pero es en los días de sequía, de crisis, de dolor, donde podemos demostrar que somos hijos de Abraham por la fe. Aleluya. Porque en los días de crisis muchos están siendo sumergidos bajo la crisis, pero hay otros que por fe están saliendo a flote, que por fe se están levantando. Aleluya. En los tiempos de crisis es que queda demostrado si tenemos fe y obediencia a Dios. Hermano, es fácil sembrar cuando está lloviendo. De hecho, los agricultores esperan el tiempo de lluvia. Aleluya. Eso es muy fácil. Difícil sembrar aunque no esté lloviendo. Pero es que Dios se glorifica y confirma su palabra en los hijos de Abraham. Es en los días de sequía, en los días de crisis. Y creo le estoy predicando esta mañana a una iglesia que sabe lo que estoy diciendo, que en los días difíciles Él no nos ha abandonado. En los días de crisis Él ha estado con nosotros. Aleluya. Hemos sido obedientes en su palabra, nos hemos mantenido firmes y Dios ha hecho brotar agua de la tierra seca. Alguien está conmigo esta mañana. Dios ha hecho salir corderos de una montaña desértica. Ese es nuestro Dios. Lo hemos vivido y los hemos visto. Así son los hijos de Abraham. Dios bendijo a Isaac en medio de la sequía. Dios bendecirá a los que se esfuerzan en medio de la sequía. Bueno, dije de esfuerzo y hubo poquitos amenes. Dios bendecirá a los que se esfuerzan en medio de la sequía. Esa Génesis 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de oveja y hato de vaca y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. En medio de la sequía Dios te puede bendecir. En medio de la sequía Dios te puede prosperar. En medio de alguien me está oyendo, en medio de la sequía vas a poder hacer la diferencia. Y van a decir: ¿qué tiene este? ¿Qué está haciendo este? ¿En qué negocio raro andará
Abraham. No, soy hijo de Abraham por la fe. Soy hijo de Abraham por la fe. No dependo de los pronósticos terrenales, dependo de los pronósticos del cielo. No ha llovido, pero voy a sembrar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Aleluya. Es que yo quisiera imaginarme, y vaya conmigo en este relato, quisiera imaginarme a los filisteos diciendo: pero ¿qué brujería estará haciendo Isaac? Pero ¿cómo es que le va tan? Dice, tuvieron envidia. Y la envidia comienza a hablar. Te estás llenando, Isaac. Este sí es suertudo, diríamos en Venezuela. Este sí es templado. ¿Qué estará vendiendo Isaac? Si algo en negocios turbios. Lo que ellos no saben es que Isaac es hijo de Abraham. Sí, le llegó un tiempo de crisis, pero es un hijo de Abraham. Aleluya. En la sangre tiene el ADN de Abraham. Y si es hijo de Abraham, tiene las promesas de Abraham. Y si es hijo de Abraham, tiene al Dios de Abraham. Habrá una iglesia aquí que tiene al Dios de Abraham, que se ponga en pie y diga: yo soy hijo de Abraham. Aleluya, yo soy hijo de Abraham. Tengo las promesas de Abraham. A los hijos de Abraham no lo destruyen sequías. A los hijos de Abraham no los destruye crisis. ¿Alguien me va siguiendo esta mañana? Vas a tener que sacudirte un poquito. Tú no solo eres hijo de María, tú no solo eres hijo de Margarita o de Pedro, tú eres hijo de Abraham. Aleluya, agarra la palabra esta mañana. Toma fe de Abraham, toma la obediencia de Abraham. Aleluya. No te va a vencer la sequía. Eres hijo de Abraham. Mi familia está bajo las promesas de Abraham. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a tratar de aprender, y quizás ha sido un poquito diferente esta mañana, y más que aprender, recordar y digerir lo que hizo Isaac. Dos cosas, y una de ellas ya hemos trabajado en ella. Hemos hablado un poco de ella. Número uno, sembró en tiempos de sequía. Dígale al que está a su lado: los hijos de Abraham siembran en tiempos de sequía. Por eso es que cosechan en tiempos de sequía. Esto no es que solo doy, solo ayudo, solo sirvo cuando la cosa va bien. No, es que en tiempos de sequía hay que sembrar. Y él sembró en tiempos de sequía. Ya explicamos un poco de eso. No había agua, no había comida, los animales estaban muriendo, el panorama era horrible, pero él dijo: yo voy a sembrar en tiempos de sequía. Y número dos, que hizo Isaac para ver cumplida la promesa que Dios le dio, fue que reabrió los pozos. Bueno, de hecho ese era el título del mensaje, que no lo di al principio. Reabrió los pozos. Dígale al que está a su lado: hay que reabrir los pozos. Y abrir los pozos para nosotros sería un sinónimo de trabajo y esfuerzo. Bueno, ojalá no se vaya el Espíritu Santo ahora, porque abrir los pozos es un sinónimo de trabajo y esfuerzo. Porque sí es verdad que Dios bendice, sí es verdad que hay promesas para nosotros, pero Dios bendice al que hace algo para obtener la bendición. No fue que Jacob se quedó ahí acostado esperando la bendición. No, Jacob luchó por la bendición, luchó con el ángel hasta que fue cambiado su nombre. Dios se le reveló en una nueva dimensión.
Dios bendice al que hace algo para obtener la bendición. Esto no se trata, iglesia, de sembrar y quedarse con los brazos cruzados. Bueno, ya yo sembré, ya yo comencé. No, la Biblia nos exhorta en muchas instancias sobre el tema en cuestión. Le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Toda esa tierra es de ustedes, pero van a tener que entrar y sacar a los enemigos y poseer la tierra. Ya yo le di la tierra, pero ahora esfuércense y sean muy valientes. Aleluya. Josué, medita en mi ley de día y de noche, para que todo lo que hagas prospere en tu mano. Aleluya. Para que prosperes en todo lo que emprendas. Aleluya. El Salmo 1 al final dice: todo lo que haga prosperará. Solo estamos recordando algunas cosas que ya sabemos, pero a veces se nos olvidan, hermanos. Diga al que está a su lado: lo que Dios prospera es lo que se hace. Y después dígale: reciba revelación. Lo que Dios prospera es lo que se hace. Esto no es, bueno, aquí esperando en Dios, esperando aquí el milagro. La cosa aquí no. Dios prospera es lo que se hace. Salomón lo dijo así: en la mañana siembra la semilla, pero en la tarde no dejes reposar tu mano. Siembra y sigue trabajando. Aleluya. Lo dijo de otra manera: la mano del diligente prosperará. La fe, hermano, sin obra es muerta. Hable mucho, pero también haga mucho, para que vea que Dios va a bendecir lo que tú haces, va a prosperar lo que tú haces, va a bendecir, va a hacer salir agua de abajo. Pero tu trabajo es abrir el hueco. ¿De dónde sacó agua Isaac para la siembra, para el ganado y para su consumo? De los pozos. ¿De dónde cree usted que salió el agua para regar la siembra, para los ganados, para su familia, para su siervo? De los pozos. Así que lo primero que hizo Isaac fue comenzar a reabrir, a excavar los pozos que habían sido de su padre. Los filisteos los habían cegado con piedras, con palos. Algunos estudiosos dicen que le echaban sal a los pozos para que dejara de brotar agua. Así que Isaac comenzó a sacar toda esa basura de los pozos y comenzó a brotar agua de nuevo. Lo que Isaac está diciendo es: tengo una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos tienen una palabra de parte de Dios? Tengo una promesa de parte de Dios, pero voy a agarrar el pico y la pala y voy a abrir el pozo. Lo cegaron, tal vez no hay agua allá abajo. De hecho, él abrió nuevos pozos en la tierra árida y seca, no había agua, pero él dijo: voy a abrir. Aleluya. Si fuera de nuestro tiempo, Isaac diría: voy a abrirlo en el nombre de Jesús, porque ahí va a salir agua. Dios me lo dijo. Pero tuvo que trabajar, tuvo que esforzarse, tuvo que agarrar el pico, la pala, sudar, transpirar, tuvo que organizarse con su siervo, porque hacer un pozo era una labor de mucho, pero mucho trabajo. No era tarea fácil. Si le hablo un poquito de los pozos antiguos, algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran el agua. Después que usted abría ese hueco hacia abajo donde llegaba el agua, tenía que levantar un muro de piedra alrededor para que no se derrumbase, y luego poner una tapa con cerradura incluso,
porque el que abría el pozo era el dueño de ese pozo. Por eso en Juan capítulo 4 hasta el día de hoy usted puede leer en las escrituras el pozo de Jacob. Pozos milenarios, incluso que algunos hasta el día de hoy pueden dar agua. Son pozos que tenían el nombre del dueño del pozo y el nombre de aquel que abrió ese hueco para que brotara agua. Si alguien cavaba un pozo, era como si estuviera posicionándose de la tierra. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar toda esta tierra hasta donde llegue tu vista. Todo esto es tuyo. Te voy a multiplicar. ¿Cómo se apoderó Abraham de la tierra? Empezó a abrir pozos. Porque si tú abrías un pozo, ese era el documento de propiedad de la tierra. ¿De quién es ese pozo? De Abraham. Todo lo que esté alrededor del pozo es de Abraham, porque el agua era lo que le daba vida a esa tierra. Por lo tanto, el dueño del pozo era el dueño de la tierra. Por eso Abraham comenzó a abrir pozos, porque él sabía que eso le iba a dar vida a la tierra y lo hacía dueño de la tierra. Si alguien, algún pueblo enemigo se atrevía a cegar el pozo de alguien, era una declaración de guerra, pues el agua era mucho más valioso que el oro en aquellas tierras. Lo que estoy tratando de decir es que el pozo te daba propiedad sobre el territorio. ¿Por qué Abraham cavó muchos pozos en tierra filistea? Porque eso le otorgó autoridad sobre el territorio. Aleluya. Aunque se requería de mucho trabajo, muchos días, ellos sabían que eso le iba a dar autoridad sobre el territorio. Aleluya. Le iba a dar prosperidad al territorio. Tener un pozo requiere trabajo. Tener un pozo amerita esfuerzo. Tener esa fuente de bendición y provisión conlleva lucha, tiempo, planificación, abstenerse de algunos placeres, pero vale el esfuerzo. Y Dios hoy vino a animar a alguien que está excavando un pozo. Sigue excavando, sigue trabajando. Aleluya. No ha sido fácil, no ha sido fácil, no será fácil, pero sigue excavando, sigue trabajando, porque si lo haces, yo me voy a encargar de que allá abajo brote agua. Yo me voy a encargar de que ese pozo brote aguas vivas. Ahora, hermano Joel, ¿de qué se trata? Vaya un poquito más allá a esto de los pozos. Pudiéramos darle dos aplicaciones esta mañana, pero la primera aplicación sería en el aspecto del crecimiento de la iglesia o del crecimiento. Y quiero que me oiga, por favor. Si queremos apoderarnos de la tierra que Él ya nos entregó, si queremos apoderarnos de nuevos territorios, entonces tenemos que cavar pozos de salvación. Aleluya. Pozos de salvación. ¿Qué sería un pozo de salvación? Esa célula donde tú vas cada semana. Ese grupo donde tú vas cada semana. Aleluya. Esa familia donde tú vas cada semana a predicar. ¿Alguien me está siguiendo? Propósito cada semana, en cada barrio, en cada urbanización, en cada vereda de esta ciudad. Aleluya, en las avenidas de esta ciudad. Cuando un líder de esta iglesia comienza a abrir un pozo en ese lugar, sabe lo que Dios va a hacer: brotar aguas vivas. Aleluya, aguas vivas. Eso es salvación, eso es sanidad, eso es restauración. La gente está sedienta, está en medio del desierto, pero un líder de esta iglesia ha llegado a un barrio a abrir un pozo de salvación. Eso le va a dar vida a ese territorio. ¿Alguien me está entendiendo?
diciendo, eso le va a dar vida a ese territorio. Eso va a hacer reverdecer ese territorio. Donde había muerte, ahora va a haber vida. Donde había enfermedad, ahora va a haber sanidad. Donde había matrimonios rotos, ahora esos matrimonios van a ser restaurados. Las almas van a ser restauradas. Quiero ver de pie a los líderes de célula esta mañana. Tú estás abriendo un pozo. No dejes que nada lo cierre. No dejes que nada te desanime. No dejes que nada te tape tu pozo. Es un pozo de salvación. Quiero ver de pie a todos los que asisten a una célula. Tú vas a un pozo de salvación y entre semana es un oasis espiritual. Hay milagros, hay familias restauradas, jóvenes restauradas. Son pozos de salvación. Allá en Alemania hay un pozo de salvación. En África hay pozos de salvación. Llega el defraudado, el cansado, el que está triste y deprimido, y comienza a tomar agua. Por eso la cosa a veces no es tan fácil. Porque el que abre el pozo se apodera del territorio. Aleluya. En el mundo espiritual, la Biblia lo habla muy claro. Hay principados, potestades, espíritus inmundos. Pero cuando llega la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, y abre un lugar de predicación, se abre un pozo de salvación. Y ese territorio ya no le pertenece al enemigo, le pertenece al que abrió el pozo. Aleluya. Líder de célula, te estás apoderando en ese lugar de almas que Dios quiere salvar. Por eso Isaac trabajó en reabrir los pozos. Aleluya. Y posiblemente o seguramente algunos pozos se han cerrado, pozos de salvación. Pero a partir de hoy vamos a comenzar a reabrir esos pozos. Aleluya. Yo quisiera escuchar un mejor amén. Vamos a comenzar a reabrir esos pozos. Esos pozos antiguos donde un día hubo salvación, donde un líder trabajó quizás y se cansó, se agotó, pero estaba muy cerca el agua. Hay que reabrir esos pozos. Aleluya. Gloria a Dios. La segunda aplicación a estos versos es esta. Cada vez que Dios te quiere bendecir y prosperar, tú tienes que creer a esa palabra y ser fiel a esa palabra. Es decir, sembrar. Ve que ahí el amén va. Pero Dios, cuando tú lo haces en fe, se encargará de darte una idea, un medio, un lugar que se convertirá en un pozo de bendición. Aleluya. Esa idea, ese lugar, ese trabajo para bendecirte, esa empresa, ese negocio, es el lugar donde debes cavar para crecer. Y ese pozo es el medio a través del cual Dios te va a bendecir. Yo estoy convencido que Dios quiere bendecir muchísimo más y prosperar muchísimo más a cada miembro de esta iglesia. Yo creo que Dios desea que cada joven de esta iglesia comience a cavar un pozo. Aleluya. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham cavan pozos. Usted cave el pozo, que Dios se va a encargar de que salga el agua. Aleluya. Isaac comienza a abrir los pozos que habían abierto su padre, porque los filisteos los habían cegado. Y dice la Biblia, y los llamó
por los mismos nombres que los llamó su padre. El enemigo los había cegado, pero él dijo: hay que reabrirlos. Aleluya. Esto amerita esfuerzo, trabajo, pero lo vamos a hacer. Vamos a limpiar el pozo. Y yo reconozco que hay pozos muy buenos que se han cegado por flojera, apatía, indiligencia. Pero si hoy, esta mañana, alguien agarra esta palabra y se activa a trabajar por su pozo, Dios va a hacer que brote agua de nuevo. No es que la célula es mala, no es que la gente ahí es mala. Dijo el pastor: no hay tierra mala. No, es que quizás no fuiste lo suficientemente diligente, insistente. No tuviste la paciencia, no tuviste el trabajo continuo de perseverancia. No es que el lugar es malo y el pozo se te cegó, pero esta mañana hay palabra de Dios para alguien que está recordando un pozo por allí y dice: voy a reabrirlo en el nombre de Jesús. Ahí brotó agua y va a volver a brotar agua, va a volver a salir agua. Mi familia puede ser salva allí, mis hijos pueden ser salvos allí, mis vecinos pueden ser salvos allí, mi comunidad se puede salvar allí. Quizás el negocio no era tan malo como tú pensabas, o que estaba fuera de la voluntad de Dios. Quizás no fuimos lo suficientemente insistentes, diligentes. Quizás nos dimos por vencido cuando el agua estaba más cerca que nunca. Aleluya. Quizás no nos esforzamos lo suficiente para sacar el agua. Ahora bien, Isaac no se sentó en su silla mecedora a mirar los pozos de su padre y a ver la tierra árida. Y cuando le preguntaban: Isaac, ¿cómo estás? Bueno, aquí esperando en Dios. No, comenzó a cavarlos. Y cada pozo, y quiero que me dé su atención en estos últimos minutos, y cada pozo representa ciertas etapas o circunstancias que se van a presentar hacia la senda, uso las dos aplicaciones, del crecimiento de la iglesia. Porque ¿cuántos quieren que esta iglesia crezca? Creo que no fui tan claro en la pregunta. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Cuántos quieren que en esta iglesia haya más de 3,000 personas sentadas cada domingo? Y quizás 2 y 3 horarios cada domingo. ¿Alguien me está escuchando? Eso es lo que Dios ha dicho de nosotros. Aleluya. Más de 3,000 personas aquí glorificando al Señor. Si tú no lo has visto, ya yo lo he visto. Aleluya. Pero hay que seguir reabriendo los pozos. Estos pozos que nombra la Biblia representan ciertas etapas hacia el libre crecimiento, pero también representan ciertas etapas hacia la multiplicación y hacia la prosperidad. Dice la Biblia que Abraham abrió un pozo de aguas vivas. Me llamó la atención eso y empecé a investigar un poquito. No era que a Isaac llegó, el pozo de aguas vivas era diferente, porque era un agua que corría. No era que Isaac llegó allá abajo y el agua se quedó quietica allá, no. Este pozo, cuando Isaac lo abrió, el agua comenzó a brotar y comenzó a subir el agua, y salió e hizo como una especie de río del agua que salía del pozo. Y cuando los de Gerar vieron esto, se sorprendieron, porque en la sequía ellos habían intentado abrir pozos, pero no salía agua.
En la crisis ellos intentaron abrir pozos, pero no brotaba el agua. Pero ahora llega este extranjero y abre un pozo, y no solo consigue agua, sino que el agua mana del pozo y hace una fuente de aguas vivas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué dijeron los de Gerar? Reconocemos que Dios está contigo. Aleluya. Y te has engrandecido mucho. Apártate un poquito de nosotros, porque nos vas a dominar. Tremendo error, hermanos. Porque el que tenía la bendición era Isaac. Y donde Isaac llegaba, Dios estaba con él. Y donde Isaac abría, el agua brotaba. Aleluya. Si Isaac lo mandaban al desierto del Sahara, allá iba a brotar agua. La bendición estaba con Isaac. No corras a Isaac, más bien pégate a Isaac. Sale agua viva de ese pozo y reconocemos que Dios está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que esta iglesia, hermano, ya no nos comemos el cuento, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Aleluya. Van a reconocer que Dios está contigo. Van a reconocer que Dios está contigo. Van a reconocer que Dios está con tu familia. Aleluya. Porque en tiempos difíciles tú vas a trabajar, vas a creer, vas a sembrar y el agua va a brotar. Aleluya. El agua va a brotar. Hay ciertas zonas de la ciudad, no quiero mencionarlas por nombres, que por más de 70 años no se pudo abrir iglesias de nuestra iglesia. Pero llegó un líder de célula de esta iglesia y el agua brotó allí. Y el agua brotó allí. Ahora hay mucho pueblo del Señor en ese lugar. El agua brotó allí. Aleluya. Abrieron un pozo, brotó el agua. ¿Sabe lo que lo dijeron los de Gerar? Bueno, el pozo es tuyo, pero el agua es nuestra. Así cualquiera. Y riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Ese primer pozo lo llamó Isaac Eset. Eset significa contención, lucha, contienda. Investigué un poquito más. Significa también esfuerzo. Luego usted puede investigar un poquito más. El hebreo es tan amplio, pero significa esfuerzo, sacrificio. Pero también significa contención, lucha, contienda, batalla. Aleluya, gloria a Dios. Cuando comenzamos a caminar la senda del crecimiento, de la multiplicación como iglesia, en lo personal, empiezan a levantarse los temores, las limitaciones, las trabas. Y ese primer pozo quisiera representarlo en primer lugar con esa contienda, esa batalla interna que todos hemos enfrentado. Y si no la has enfrentado, la vas a enfrentar. No crea que el que usted ahora ve teniendo éxito en cualquier área de su vida, llámese ministerial, económica, financiera, profesional, artística, deportiva, no tuvo esa temporada, ese pozo llamado Eset.
donde toca luchar con los temores, con las limitaciones, con ese ¿será que sí lo voy a lograr? Yo creo que Dios le está hablando a alguien esta mañana. ¿Será que sí voy a llegar? ¿Será que es verdad? Nadie tuvo éxito en mi familia. ¿Será que yo voy a poderlo hacer diferente? ¿Será que a veces la persona puede creerse tan débil, tan baja, que no puede llegar al lugar donde Dios le ha dicho? Y esa es una batalla, esa es una lucha mental que se enfrenta en la senda hacia el crecimiento, hacia la prosperidad, hacia la multiplicación. Y todo hombre de éxito, hable con ellos, lea de ellos, ha enfrentado esas temporadas donde hay una lucha, donde hay una batalla, una contienda interna. ¿Cuál es la recomendación? Siga cavando. Porque valentía no es ausencia de temor. Valentía es hacer las cosas así sentamos temor. Valentía es enfrentarse al temor y seguir trabajando por nuestras metas y propósitos. Van a llegar esos días, esas temporadas. Los que han emprendido algún negocio saben de qué estoy hablando, pero siga cavando. Siga trabajando, siga esforzándose, siga haciendo las cosas bien. Tal vez vas a llorar en el camino, pero sigue. ¿Por qué, pastor? Porque abajo hay agua. Abajo hay agua. Abajo hay agua. Sigue cavando. Sigue cavando. Dios lo dijo. Ahí hay agua. Aleluya, gloria a Dios. Cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. Llegaron los de Gera y dijeron: no, esto es nuestro. Y dice la Biblia que ese pozo lo llamó Isaac Signa. Signa significa enemistad, acusación. Aleluya. Esto lo encontré esta mañana, me pareció tremendo. Signa es una palabra hebrea y de su raíz hebrea signa viene la palabra hebrea Satán o Satanás. Signa, de allí viene la palabra hebrea Satán o Satanás. ¿Qué es Satán? Usted lo sabe, nos lo han enseñado. El que pone enemistad, el que acusa. Aleluya. En el proceso del crecimiento, de la multiplicación, de la prosperidad a la que todos deseamos llegar, vamos a tener que afiliarnos con gente de visión, gente que vuela alto, y alejarse de los Satán. Personas, tienes que asociarnos con personas que inyecten visión, que inyectan lo positivo, con individuos de fe. Empezar a alejarnos de amistades pesimistas, conformistas, incrédulas. El envidioso en la senda al crecimiento. Y como iglesia lo reconocemos. En la senda al crecimiento, en la senda a la prosperidad, el envidioso te va a querer hacer sentir mal, haciéndote creer que estás equivocado. Pero yo creo que tú y yo estamos muy claros quiénes somos en Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Abraham. Pero déjeme darle la otra aplicación, porque le dije que íbamos a darle las dos aplicaciones.
en cuanto al crecimiento de la iglesia. Si hay algo que estanca el crecimiento de la iglesia es Signa. ¿Qué es Signa? Ya alguien dijo, el diablo. No. Los Satán, los chismosos, los que acusan, los que critican. Por eso cuando usted comienza su célula tan hermosa, tan poderosa, en avivamiento, con crecimiento, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque un chismoso te puede dañar el grupo. Sin leña se apaga el fuego, dijo Salomón, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Si el chisme se va, Satán no está, hermanos. Satán se va. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El chisme divide, el chisme debilita. Tenga cuidado con el chismoso, porque las palabras del chismoso, dijo el sabio, son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Hay tantas cosas buenas de que hablar. Hable de esas cosas buenas. Yo en los últimos años he tratado de analizar mis conversaciones, a ver si podemos crecer un poquito más en lo espiritual. Y trato de que mis conversaciones, y solo lo digo como un testimonio, yo pueda salir edificado, yo pueda aprender algo, yo pueda conocer algo, aprender algo del otro. Pero si usted se siente a hablar mal, a criticar, si usted se siente a chismear, ¿qué va a salir de allí? Pero si usted llega a ese pozo, yo le digo, hágale, hermano, no lo voy a decir, aléjese del chismoso. Apártese del chismoso. Usted necesita gente de fe a su lado. Usted necesita gente de proyección a su lado, gente positiva a su lado. Todos de pie, por favor. Y el tercer pozo que abrió Isaac, por supuesto abrió muchos más pozos, pero los que nombra la Biblia, el tercer pozo lo llamó Rehobot. Rehobot significa lugares amplios y espaciosos. Repito, lugares amplios o espaciosos. Apenas Dios nos está dando una muestra de lo que Él quiere hacer con nosotros. Apenas nos está dando una muestra de lo que Él quiere hacer con nosotros como iglesia. Esto es solo el inicio, porque después que superemos Esed, dígale al que está a su lado, hay que superar Esed. Esed, Signa y Rehobot. Rehobot son lugares amplios y espaciosos. Fue en Rehobot donde Isaac dijo, aleluya, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Quiero que entienda esto. Rehobot, lugares amplios y espaciosos. Ahí Isaac declaró, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos, nos multiplicaremos en la tierra. Aleluya. Pero para él llegar a Rehobot, escuche por favor, para él llegar a Rehobot tuvo que superar Signa y tuvo que superar Esec. Dígale al que está a su lado, deje a Esec atrás.
Dígale, deje a Signa atrás. Lo que Dios tiene es tan grande para nosotros que Él solo nos está preparando para lo que viene. Él solo nos está preparando para darnos mucho más. Aleluya. Pero hasta que superemos Signa y Eseg, no vamos a llegar a Rehoboth, el lugar de la fructificación, el lugar de la multiplicación, el lugar de el sitio de los lugares amplios y espaciosos, donde hay libertad, donde hay crecimiento, donde hay prosperidad. Hoy, en el nombre de Jesús, voy a superar Esed. A partir de hoy decido superar Esed. Decido superar Signa y voy a llegar a Rehoboth. Después que superemos Eseg y Signa, después que superemos las contiendas y las enemistades, líderes de célula, óiganme por favor, después que superemos la contienda y las enemistades, después que superemos las contiendas, padres y madres, vamos a llegar a Rehoboth. Aleluya. Vamos a llegar a los lugares amplios y espaciosos. Vamos a decir: ahora Jehová nos ha prosperado y vamos a fructificar en la tierra. Aleluya. Vas a fructificar en la tierra. Aleluya. Levante su mano. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por la palabra que nos da cada domingo.